¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. Nuestro séptimo año acompañándoles semana a semana con entrevistas, análisis, de punto de vista estratégico de aquellos temas que importan, tanto en lo político, en lo económico, en lo estratégico, básicamente, muchas veces orientado a defensa, pero también en lo que es social, lo que es nuestro día a día y cosas que a nivel internacional son tan relevantes que no siempre se abordan, que es el caso de nuestra entrevista de hoy día, que yo se la recomiendo, porque vamos a abordar temas alimentarios. Y el tema de alimentos es uno de los ejes principales en lo que es la estrategia de los países a nivel global. Cómo mantener alimentada a la población y de forma sana. Pero no vamos a hablar de lo que es la alimentación sana, vamos a hablar de los problemas con una mala alimentación o una alimentación fraudulenta o una alimentación adulterada. Pero por eso espere nuestra entrevista. Mientras tanto, agradecemos a Mundo TV, de Cable Mundo, ¿no es cierto?, que está con ustedes de Antofagasta hasta Los Ríos. Gracias, saludamos a todos quienes nos siguen en esas plataformas. También en otra plataforma que nos llevan de Arica a Punta Arenas, que es el caso Telecauquienes, Nulevisión, Radio Nunquén, que son nuestros socios y que semana a semana transmiten nuestro programa, a quienes agradecemos a cada uno de ellos y a la sintonía que nos aportan. Y también agradecemos a quienes nos siguen en YouTube, Facebook, en Instagram, en Threads, antes Twitter, en todo lo que es X. Entonces, yo diría que hay muchos lugares donde usted nos puede dar un like, nos puede decir nos gusta o dejarnos un comentario para poder ayudarnos también a mantener este periodismo independiente que tiene Infogate desde hace ya más de 7 años y que intenta dar una mirada distinta e independiente a la agenda noticiosa que hay, como dirían los especialistas, a la agenda setting del mundo y de Chile. También agradecemos el apoyo siempre de Auros, una joyería que obviamente tiene todo lo que las joyerías normalmente poseen, relojes, collares, aros, anillos, etcétera. Pero nosotros destacamos algo que nos interesa muchísimo porque es, yo diría, novedoso, que son lingotes de oro. Sí, usted escuchó bien, lingotes de oro pequeños, de 1 onza, también hay más grande por si acaso, pero 1 onza en lo menos no paga impuestos, dicho sea de paso. Y eso usted lo puede adquirir en, digamos, Joyería Aurus, www.aurusjoyería.cl, o ir a los locales que están desde Arica a Valdivia y poder ahí, digamos, buscar ese lingote de 1 onza, que puede ser una inversión, puede ser un ahorro, puede ser un buen regalo. Usted decide. Joyería Aurus, quien nos acompaña ya desde hace un tiempo a esta parte. No hay duda de que uno de los temas más relevantes en el siglo XXI es el tema alimenticio. La alimentación pasa a ser no solamente un tema vital para todo humano, al igual que el agua, el acceso al agua, sino que tiene que ver con lo que es la oferta alimentaria que tenemos. Ya han pasado siglos desde que nosotros nos alimentábamos de lo que lográbamos pescar en el mar o en los ríos, o los frutos que sacábamos de los árboles, o las plantaciones agrícolas que eran nuestro alimento básico. Hoy en día estamos plagados de alimentos que son procesados y que tienen una serie de características que todos hacemos fe de que cuidan nuestra salud, todos hacemos fe de que hay un proceso que está orientado a cuidar justamente el desarrollo que corresponde a los seres humanos. Pero también nos encontramos que hay una cantidad de alimentos falsificados. Ustedes si van a la feria seguramente se van a encontrar que hay ahí que prácticamente es un retail paralelo e informal que encuentra lo mismo que hay en el supermercado, mucho más barato, y uno muchas veces decide por precio, pero no se fija en la calidad. Bueno, este mundo es un mundo que tiene una importancia estratégica a nivel global. Al igual que pasa con los medicamentos, por ejemplo, y al igual como pasa con una serie de elementos que uno consume, pero que muchas veces uno no se preocupa de cuál es el origen y qué pasa con todo ello. Bueno, para conversar sobre este tema y colocarlo en perspectiva y darle a usted un tema de conversación con la familia, tenemos hoy día a una estupenda entrevistada, me atrevería a decir, a quien se ha dedicado a todo esto. Ella es Natalia Sánchez Leiva, a quien agradecemos que tenga la gentileza de aceptar nuestra invitación en las cartas sobre la mesa. Ella es médica veterinaria originalmente, pero ha ido derivando, como yo diría, en todo en lo que es una maestría
en ciencias con mención microbiología, ya le preguntaremos a ella. Está diplomada en todo lo que es inocuidad alimentaria, no, ya le preguntaremos qué significa eso. También está orientada y se dedica a lo que una cosa que uno valora mucho, que es un postítulo en autoridad sanitaria y gestión en salud pública, que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora. Y a su vez también ella es la directora de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Andrés Bello en Concepción. Así que, Natalia, un agrado, un gusto en saludarte, bienvenida a las cartas sobre la mesa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que este es un tema que da para mucho conversar. Es un tema que, tal cual como usted lo mencionó, es medio desconocido para la gente. Claro, porque uno realmente, qué sé yo, compra muchas cosas. Y claro, Mm, y lo que siempre yo he dicho, es decir, acá, como en América Latina y en Occidente en general, mm. si una cosa se ve bien y huele bien, uno la come. Entonces, muchas veces a los alimentos, yo diría, que no son procesados adecuadamente con todas las medidas de control, en definitiva, y le ponen algún saborizante, yo le digo saborizante, pero algún producto químico al final del día que lo hace ser agradable al gusto, pero que puede tener un daño terrible en la salud de las personas. Claro, yo creo que el gran tema de la adulteración de alimentos es que no sabemos qué va a pasar después, porque la adulteración de alimentos como fraude alimentario no tiene como una definición. El Ujú, mundo no se ha puesto de acuerdo en definir qué es un fraude alimentario. ujú, Lo que sí se sabe que es una adulteración de la calidad de un alimento o de una bebida con un fin de lucro, obtener un fin económico, que puede ser intencional o no intencional. Ojo ahí ujú. también, que puede ser que no sepan ellos mismos que están introduciendo a la cadena productiva algo que, por ejemplo, puede ser alergeno o puede ser un tóxico, porque muchas veces hay un desconocimiento del producto que se está generando. Exactamente, y eso es un tema, pero a ver, antes de profundizar en eso, ¿cómo llegaste tú a estos temas? Porque, digamos, tú eres médica veterinaria, y estamos hablando de Mm. salud pública, entonces, ¿cuál ha sido tu proceso? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron los incentivos que tuviste en realidad o los intereses que surgieron en ti? Y la verdad que esta es una cosa que cuento mucho más extendida para los alumnos de primer año de la carrera de medicina veterinaria aquí en la Universidad Andrés Bello, pero como médica veterinaria siempre supe que me gustaba el ámbito como de los alimentos, la microbiología, me gustaba eso porque son asignaturas que uno ve en el pregrado. Y por cosas de la vida se fueron dando que fueron abriendo oportunidades de trabajar en el ámbito alimentario, en los laboratorios de alimentos, en la parte de microbiología y después empecé a trabajar en la parte de salud pública. Yo trabajé en la Seremi de Salud, entonces ahí aprendí muchas cosas de cómo funciona la salud pública en Chile. Y ahora estoy terminando mi segundo magíster en salud pública. Sí, porque en el fondo, digamos, es notable de la medicina veterinaria, que tiene toda una relevancia, pero pasar a salud pública, digamos, y además en un país como Chile, que es referente en salud pública a los países de América Latina, digamos, o sea, tenemos, yo diría, yo siempre destaco, podemos criticar al Ministerio de Salud, que es un mega ministerio, Mm. digamos, pero, o sea, el trabajo que hace el Ministerio de Salud en términos de regulación es bastante profesional y yo diría con reconocimiento internacional, dicho sea de paso. Sí, claro, nosotros tenemos un sistema público muy bueno. Si uno lo compara con otros lugares, sí, es muy bueno. Pero la verdad es que la medicina veterinaria está muy ligada a la salud pública. Por ejemplo, en el caso de los mataderos, ¿Ya? quien tiene que dar cuenta de la calidad de los alimentos son los médicos veterinarios, trabajan en terreno, en Pesca, en el SAC, por ejemplo, en Achipia, en distintas entidades que regulan el tema alimentario de consumo humano. Entonces, nosotros sí estamos insertos, solamente que estamos más en silencio. ¿Ya? ¿Qué cosa es Achipia? Yo, porque La yo, Achipia es una agencia que se llama Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria. no tenía idea que existía. Ya, y Sí, ellos, hace poco existe. ya, Mm. y ellos se preocupan, por ejemplo, en el matadero. ¿Qué cosas se preocupan? De ver que la carne no esté decompuesta, es lo que se me ocurre a mí, que no esté decompuesta, que el animal no tenga algún tipo de enfermedad transmisible a los humanos. Estoy pensando incluso en el COVID-19, qué sé yo, en lo que sucedió desde unos murciélagos para acá. ¿Ahí es Claro. el mundo donde ustedes se desarrollan? Sí, la verdad que la chipia tiene una función más de coordinación y quien tiene que ver ¿Ya? con la verificación en terreno del funcionamiento, por ejemplo, los mataderos es otra entidad. Por ejemplo, el ¿Ya? SAC también tiene que ver en eso, la Seremi de Salud también influye en la fiscalización de los lugares donde se expenden alimentos, pero los mataderos también tienen normativa.
que tienen que ya. ser, uno verifica la calidad de la carne, si los animales llegan en buen estado, si pueden ser consumidas por el ser humano, que eso es principalmente la certificación que da el veterinario. Ya. O sea, por lo tanto, o sea, yo creo que es interesante. Pero volvamos al tema del fraude, digamos, alimenticio, que Mm. en el fondo, para que todos lo entendamos, es la adulteración de los alimentos. Y esa adulteración se puede hacer por parte de quien lo fabrica, que está legalmente constituido, y, como, y según entiendo, tiene un laboratorio que debe certificar que todo el proceso productivo se ajusta a las normas de tal forma que no haga daño al ser humano, ¿no es cierto? Se supone, pero la cadena productiva de un alimento es tan compleja y tiene tantos actores hay lugares que son más riesgosos. Por ejemplo, ¿quién da la materia prima? Ya. ¿Cómo nos aseguramos que la persona que entrega la materia prima está certificada y que realmente lo que está entregando es lo que dice la etiqueta? Entonces, finalmente el consumidor que llega lee la etiqueta y confía en las marcas de que lo que está leyendo es porque no tiene cómo comprobar que no contenga lo que dice que contiene. Claro, porque al final yo veo los alimentos, digamos, y a raíz de la pequeña preparación que he hecho para poder entrevistarte, entonces yo tomo un alimento, ¿ya? Y me dice, este alimento fue procesado donde también se procesó como cuatro o cinco cosas más distintas. ¿Ya? Digamos, por lo tanto, ahí tiene que haber un control de calidad, qué sé yo, que el Ministerio de Salud, en buena cuenta, debe acreditar o por lo menos confiar, digamos, de acuerdo a la fiscalización que hace, imagino, ¿no? Y claro, lo que pasa es que el agente fiscalizador en Chile es la Seremía de Salud. Ok. Y claro, uno tiende a confiar que las empresas que tienen ciertos certificados y los que se venden en los lugares que están autorizados de venta, eh, no van a ser problemáticos el consumo, van a ser inocuos para el ser humano. Mm. Ahora, ¿es realmente cierto eso? No se sabe. Ya, y uno, ¿qué debería hacer como consumidor habitual? O sea, decir, ya por lo menos a mí se me ocurre no comprar alimentos que desconozca, que Mm. desconozca o que no estén asociados a una marca que necesariamente tiene que cuidar su reputación y por lo tanto no va a tener la tentación de poder, por bajar costos, digamos, intervenir todo lo que es la cadena productiva, ¿no? Claro, o sea, ¿qué se le recomienda siempre a los consumidores? Es lo que usted mismo decía al inicio, estas ventas que son en paralelo, ventas que se llaman en gris, que son exceso de producto, como en unos casos hace poquito, que se venden muy baratos, por ejemplo, alimentos que se nota a veces que son falsificados, que tienen etiquetas. El precio de un alimento yo creo que define la calidad en muchos casos, porque si encontramos alimentos que habitualmente en el mercado son caros y lo encontramos en un mercado alternativo muy barato, eso es sospechoso. Sí. Ahora, hay ejemplos, digamos, me imagino internacionales, en Estados Unidos, en Reino Unido, en otros países, Sí. donde, digamos, efectivamente la adulteración de alimentos, Mm. digamos, finalmente han generado un impacto en la salud pública con muertes, yo diría por intoxicación al menos. Sí, bueno, y sin ir más lejos, fuera de aquí nuestro continente, ustedes, no sé si recuerdan el año 91 las galletas Cómpeta. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, Claro, esa como fue soy de una la gran época. intoxicación, una gran ¿Ya? intoxicación que hubo en Chile. Ese es un caso aquí local, antiguo, ¿Ya? pero en el mundo han habido cosas tremendas, como por ejemplo el que pasó en China hace algunos años atrás, donde a la leche que era destinada para chiquititos, para lactantes, se le agregó melamina. Y la ¿Ya? idea de eso era que aumentar la cantidad en volumen de proteína, pero eso generó mucho daño. Ujú. Ya, entonces, y eso pasa, y cuando suceden esas cosas, ¿quién actúa ahí? Porque como estamos hablando de casos internacionales, bueno, yo Mm. imagino que acá actúa el Ministerio de Salud, ¿hay multa o porque eso, o sea, muere gente, o sea, por lo tanto debería haber alguna sanción penal? ¿Y cómo tenemos esa estructura acá o no? En Chile, lamentablemente, no está penado el fraude, es decir, la adulteración de alimentos sí está inserta en el Código Penal, pero Ya. no existe como la palabra fraude alimentario tiene esta pena. Sí, adulterar alimentos tiene una pena, que puede ser de pagar multa hasta presidio, pero sin embargo el reglamento sanitario ni siquiera menciona la palabra fraude y solamente dice se prohíbe vender, distribuir alimentos que pueden estar adulterados, pero nos falta mucho la legislación de este tema porque es muy complejo detectarlo. Ese es el gran punto clave acá. Ahora, para la detección, según yo entiendo, tenemos que tener trazabilidad, es decir, saber desde el punto de origen quiénes son los proveedores, si los proveedores cumplen con determinado estándar. Y eso hoy día, a ver, entre la digitalización y
y la incorporación de la inteligencia artificial debería ser más fácil, pero eso requiere voluntad política también. Sí, bueno, la inteligencia artificial se usa hoy en día. El problema de la inteligencia artificial para la parte alimentaria es que necesita mucha data para poder extrapolar eso a algo mayor. Entonces, hoy en día, como hay poca capacidad de diagnóstico de esto, no ¿Ya? se tiene información todavía como para aplicar 100% la inteligencia artificial. Pero yo creo que en algunos años más sí lo podremos hacer. ¿Ya? O sea, eso sería ideal, como la verdad sea dicha, porque el tema Mm, alimentario, o sea, bueno, o sea, pensemos que, como yo lo veo desde un punto de vista estratégico, los temas que yo me dedico, entonces uno, digamos, solamente por sentido común, dice, somos 8.000 millones de personas en el mundo, ¿ah? Y hay que alimentarlas. Tenemos una cantidad, más o menos, más de 350 millones de personas que están en desnutrición declarada por los organismos internacionales. Y eso, esas personas requieren proteína, requieren una serie de suplementos alimenticios. Entonces el tema alimenticio se ha transformado en un tema no solamente de negocio, sino que un tema estratégico para la salud mundial. Entonces, acá nos coordinamos con otros países, con otros organismos. ¿Cómo es la estructura que funciona en nuestro país? Nosotros sí tenemos una vinculación interna, pero también nosotros tenemos, sobre nosotros también está la FAO, por ejemplo. Ya, La FAO, el Codex Alimentario, que nosotros nos regimos por las normativas de ellos. El ya, problema, yo insisto, de los alimentos es que la técnica para detectar alteraciones y adulteramiento es compleja. De hecho, se requieren análisis de la estructura química, espectrometría de masas, por ejemplo. Entonces, no es algo que quizás el país esté preparado para tener la logística de fiscalizar todos los alimentos y verificar. Aunque hay empresas en Chile que obviamente que ellos tienen muchos certificados, ya, certificados de origen, certificados de calidad, que uno puede confiar, porque las empresas sí muestran la documentación para que uno confíe en ellos. ya. Ahora, digamos, con toda esa información, ¿no? Finalmente uno como consumidor está en la más absoluta ignorancia, porque la verdad, o Sí. sea, no tiene mucho que hacer. Ahora, con la pandemia, digamos, aparecieron, no sé, las comidas caseras, que se dieron los delivery, de personas que empezaron a cocinar para poder alimentar al barrio, que se yo, a una determinada comunidad. ¿Ya? Y sobre eso yo creo que se perdió el control, me da la impresión a mí, en términos porque, claro, yo hago, no sé, pues hago cazuelas, qué sé yo, y hago cazuelas, no sé, para 30 personas, las vendo, pero a lo mejor no vendo todo en el día y vendo al día siguiente el resto. Mm. Pero ahí ya pierde la cadena de frío, no sé, o de conservación, no sé cómo se llamará, pero tenemos conciencia de eso, hay trabajo para poder saber qué cosa ha pasado ahí. Lo que pasa es que no se puede fiscalizar a la señora que vende almuerzos así, así como de Ya, su casa. ¿Qué se le llama al consumidor a tener cuidado con lo que come? Porque en el tema eso es un tema más de inocuidad. No es un ya, tema tanto de adulteramiento de los alimentos, sino que decir, chuta, quizás esta cazuela que me estoy comiendo puede tener, no sé, me va a hacer mal, voy a enfermar de la guatita. ya. Entonces, más que eso, el consumidor siempre se le explica que Ya. tiene que consumir alimentos de lugares que están autorizados. O sea, vale decir, o sea, si yo me compro un sándwich, que sé yo, en la calle, que en un carrito, que sé Mm. yo, digamos, o productos que vienen de otros países y que lo hacen los nacionales que están acá en Chile, o sea, mejor abstenerse en términos, porque claro, de repente ahí está el tratamiento de los alimentos, pero también los componentes que lleva. Claro, lo que pasa es que igual, aquí hay que entender también que hay un riesgo asociado a la población. Hay poblaciones que tienen más vulnerabilidad, por ejemplo, los niños, la mujer embarazada, los adultos mayores. Entonces, el grueso de la población que está en una edad joven, joven adulta, no tiene tanto riesgo de enfermarse desde ese punto de vista. Pero, por ejemplo, si ese sándwich lo consume un niño o una mujer embarazada o una persona adulta mayor, sí tiene más riesgo porque su sistema inmunológico está más deprimido y no puede combatir la infección de la misma manera. Entonces, desde esa perspectiva hay que tener cuidado con lo que comemos, dependiendo de la edad que vamos teniendo en la vida. ¿Ya? Oye, digamos, hay un caso que me recuerdo que tenía que ver con leche falsificada y recargas para el café. Digamos, Mm. eso ¿cómo se supo eso? ¿Cómo se llegó? ¿Fue por los síntomas que la gente que llegó a los hospitales? No, lo que pasa es que los que compraban esta marca de café les llamó la atención el formato en que venía, porque venía en un formato chiquitito de 50 gramos y ellos nunca ¿Ya? habían visto ese formato, como una recarga. Entonces ¿Ya? les llamó la atención y llamaron a su proveedor de este café y le dijeron, oye, ¿sabes que nos están ofreciendo este café? Y la empresa dijo, no, nosotros jamás hemos hecho
esa forma de venta de estos 50 gramos y menos de recarga así. Entonces ahí fue donde empezó a saltar las alarmas y lo pasó lo mismo con la leche. Eran envases de una cantidad que no estaba establecida por la marca. Ya, o sea, claro, claramente, o sea, bueno, entonces estamos hablando de falsificación, estamos hablando de laboratorio clandestino y fábrica clandestina, al Es final que del día, yo pues. creo que en ese caso puede haber sido una cosa que se llama el mercado gris, que es alternativo, que por ejemplo puede ser sobre stock y ¿Ya? se saca, o puede ser robo, por ejemplo, a la empresa, y eso se vende en mercados alternativos. Y fíjese, sabe que yo creo que cuál es lo más triste de todas estas cosas, es que esto se vende de repente en mercados de gente vulnerable, donde hay gente que no tiene mucha capacidad de saber qué está comiendo y compra productos que son baratos. Yo creo que ese es el principal dolo asociado a la adulteración de los alimentos. Dañar a una población que no sabe lo que está comiendo y que tiene poco dinero para comprarlo. Claro, bueno, yo me imagino las tomas, porque hay tomas que son de Mm, decenas y centenares de personas que claro. muchas veces ni por capacidad económica no tienen o si son extranjeros no saben el tipo de alimento que se come en Mm, Chile, que es distinto a lo que se come en los países de origen de ellos. Entonces, claro. claramente, no, ahí se exponen muchísimo a esta adulteración de alimentos y a este fraude alimentario, como tú bien dices. Mm, exactamente. ¿Ya? Ahora, cuando, a ver, cuando entramos a esta zona gris, ¿ya? Digamos, eh, ¿cómo, cómo yo puedo, a quién le puedo preguntar si acaso lo que estoy comprando? Porque me apareció como la marca Chanchuchín, que sé yo, ofreciéndome algo muy barato, que, como no sé, en el mercado normal cuesta 100, acá me lo venden a 30. ¿Ya? O sea, ¿y qué cosa puede hacer uno como consumidor? ¿Tiene que llamar a la Seremi? ¿Hay un call center? ¿O tiene que llenar todo un formulario en internet para luego ir personalmente a decir que vio esto y en eso ha pasado 3 semanas? ¿Cómo funciona esto? A ver, yo creo que lo primero es llamar a la marca. Generalmente los envases dicen fono, Mm, contacto, y uno puede preguntar, ya si le llama la atención alguna cosa, por ejemplo, del envase, ya, pero quien se hace responsable directamente son las marcas. La Seremi tiene como por función fiscalizar los lugares. Por ejemplo, si usted se enfermara comiendo algo, usted ahí podría hacer una denuncia en la OIRS, por ejemplo, ya, y para solicitar una fiscalización. Pero una de las cosas que son clave es el precio. Un alimento extremadamente barato, que habitualmente es caro en el mercado, nos habla de que ahí hay algo sospechoso. ya. Yo me recuerdo que en algún minuto, qué sé yo, hubo todo un debate por el tema de las hamburguesas. Digamos, si llevaban carne de vacuno o no llevaban carne de vacuno, qué sé yo, y costó muchísimo saber realmente, bueno, ahí está Monsanto, que es un tema ya más aparte, yo diría, en términos de lo que significa la generación de carne artificial en el Mm. fondo. ¿Ya? ¿Qué pasó con el tema de la carne? Siempre problemático, digamos, igual que el tema de los pescados. ¿Qué pasó ahí? Claro. Lo que pasa es que hubo un escándalo alimentario se llamó eso, Yo, porque en el Reino Unido lo que ocurrió fue que había una empresa muy conocida de hamburguesa que yo, decía 100% carne de vacuno. Entonces a unos científicos se le ocurrió la idea, porque esto también venía dateado, ya que podía haber alguna adulteración, de buscar el ADN que componía esas hamburguesas y se dieron cuenta que casi el 30% era carne de caballo que ellos vendían a un precio alto, como decir que era carne vacuno, pero la verdad que los proveedores lo vendían más caro, fingiendo que era un producto de otra calidad, y eso fue una adulteración de las etiquetas también, porque no yo. correspondía a 100% carne vacuno. O sea, imagino que ese escándalo estuvo sometido además al daño reputacional de la empresa y todo eso, porque finalmente Absolutamente. pero incide mucho el comportamiento del consumidor respecto a la responsabilidad de la empresa, porque si yo compro en la zona gris permanentemente, la Mm. empresa, ya sea las empresas que tienen merma o pérdida, digamos, muchas veces no dicen nada, pero también cabe la posibilidad de que tengan una pérdida, incentiven la pérdida para poder alimentar el mercado gris, o sea, digamos, toda esa zona gris. Digamos, ¿hay reuniones periódicas con los proveedores o con los fabricantes para poder establecer la calidad que tienen? La verdad que no se establecen reuniones, lo único que se hace, el poder que tiene Chile para fiscalizar eso es que el alimento, hay algunas cosas que salen en el reglamento sanitario y que los alimentos tienen que cumplir. Esa Ya, ok. normativa está más orientada, por ejemplo, a metales pesados, la parte microbiológica, algunas otras sustancias, productos químicos que contiene el alimento, pero el problema es que se le puede haber añadido algo que no se dice, que no se indica en la etiqueta.
Por ejemplo, pueden haberle quitado algo de valor por decir, no sé, esto es un aceite de oliva 100% virgen. Y la verdad que es una mezcla entre un aceite normal y un aceite de oliva. Entonces es muy difícil verificar eso. Nosotros no tenemos la capacidad del día a día para hacerlo. ¿Ya? Vamos, la verificación, o sea, yo no me imagino el Ministerio de Salud lleno de laboratorios. O sea, yo creo que digamos, tiene que haber otros laboratorios que puedan hacer eso, tercerizar esa cosa, pero que sea más frecuente. ¿Las universidades pueden apoyar eso? Sí, pero sabe que todas las regiones, la Seremia de Salud en todas las regiones tiene laboratorios de bromatología de alimentos. Entonces ahí se Ya, procesan algunas cosas en particular, se hacen análisis físico-químico de alimentos, análisis microbiológicos de agua también y de alimentos, pero la capacidad no da para buscar específicamente a la estructura atómica de los alimentos, eso es mucho más complejo. Ahí se necesitan lugares de centros, por ejemplo, de energía nuclear. Hay un centro chileno que está en convenio con alguna universidad ya. actualmente. Las universidades no sé si tienen la capacidad o los equipamientos hoy en día. Hay algunas que sí lo tienen, que es caro. No, pues no es caro, pero además también, como tú bien dices, o sea, no puede estar buscando dónde está la falla, porque además, o sea, el costo, o sea, hacer un examen, o sea, como un análisis microbiológico, y acá me estoy metiendo en tu campo, microbiológico, necesita varios componentes, imagino yo, y eso tiene un costo, ¿no? Porque no Claro. es que... Entonces, no puede estar buscando acierto y error, o sea, vale decir, requiere un canal de denuncia, o un Mm. cierto dato para poder focalizarte en aquello que efectivamente es necesario hacerlo y hacer un buen uso de un laboratorio. A mí me da la impresión que la universidad debiera tener más, de ser más proactiva digamos, en este sentido, porque sirve tanto al Ministerio de Salud, al sector público en general, pero también nos sirve a las propias empresas para tener como el doble chequeo, que cada día es más importante. Sí, las empresas generalmente, las grandes empresas de alimentos, tienen sus propios métodos para verificar la salida y certificar sus alimentos. El problema es que las universidades tienen que estar asociadas a alguna empresa privada para que financie eso. Porque las universidades principalmente financian la educación, la parte académica. Pero hay convenios que se hacen y proyectos donde sí las universidades pueden participar, pero recordar también que las universidades no tienen rol fiscalizador, ni tampoco certificador, porque para ser certificador también hay que uno prepararse, generar un laboratorio que venga un externo y me diga, sí, tus resultados son válidos y tus resultados pueden ser presentados aquí, en la Unión Europea, en Estados Unidos, y eso también es un proceso bien largo. Sí, yo me recuerdo, digamos, por cierta actividad que fue hacer Estados Unidos con la FDA, que es que es la administración o la agencia que controla todo el tema sanitario en Estados Unidos, de que ellos son bastante exigentes y hace unos años y ahora con el COVID aumentaron más las exigencias todavía respecto a cómo procesar los alimentos, porque se descubrió, por ejemplo, que en Estados Unidos en su minuto la obesidad tenía que ver con digamos, el contenido de los alimentos que generaba justamente, qué sé yo, como una propensión a la obesidad de las personas. ¿Ya? Entonces empezaron a hacerlo y ahí aparece el doble o triple chequeo, es decir, ok, la empresa me dice que todo está bien, digamos, pero digamos, la FDA en su minuto contrataba a un tercero, incluso que eran universidades o laboratorios privados, para poder hacer el contrachequeo, y ahí había un lobby, pero como horrible, para que los terceros, digamos, estuvieran de acuerdo con lo que había dicho la empresa. Entonces, Mm. hay un poco de, o sea, de tráfico de influencia, por decirlo suavemente, si es que no de corrupción derechamente. Digamos que, y nosotros estamos al nivel de países desarrollados, nos falta todavía, según tu opinión. Yo creo que en algunos aspectos sí, en Chile hay laboratorios de alimentos muy buenos que están acreditados, están certificados por las distintas entidades y sus resultados son válidos también en la Unión Europea, en los mercados chinos, en Estados Unidos. Por lo tanto, no creo que estemos tan mal. En mi experiencia personal, lo que se busca en Chile en realidad es lo que piden los países donde se exporta. Entonces, si el país, por ejemplo, es, no sé, algún país de Francia, ellos tienen su normativa y lo que nosotros tenemos aquí es que es verificar si los alimentos cumplen la normativa de ese país, por ejemplo, Francia. Ya, Y nuestros resultados son válidos a nivel mundial, entonces yo creo que en ese sentido sí estamos bien, pero falta todavía más meterse en el tema alimentario. ya. Oye, una buena pregunta de mi completa ignorancia. Los componentes de los alimentos en general, y según tu conocimiento, ¿tienen el mismo nombre en Chile que en el extranjero? O en el extranjero le ponen otros nombres, que sé yo, no sé, algún tipo de azúcar, por ejemplo, por decir algo. ¿Ya? Digamos, o sea, ¿hay un lenguaje normalizado a nivel mundial
o tiene que haber explicaciones para decir esto lleva, no sé, tal cosa que significa tal elemento que lo compone? No, hay una codificación internacional de los alimentos que también están en el reglamento sanitario ¿Sí? y eso es un código que es para todo el mundo. Son las mismas, el mismo código significa el mismo tipo de ingrediente en el alimento. Ya, a ver, ya, también puede ser como ignorancia, sí, digamos, uno de los temas, o sea, a ver, yo me recuerdo que había un tiempo en que los alimentos envasados no tenían fecha de vencimiento. ¿Ya? Ahora me entero que hasta las bebidas tienen fecha de vencimiento. ¿Ya? O sea, cosa que yo pensaba que las bebidas como, se mantenían como, permanentemente por todo, pero no, hoy día tienen fecha de vencimiento. ¿Qué pasa con esa fecha de vencimiento? En virtud de qué se instala? ¿Y qué riesgo tiene el hecho? Porque muchas veces en la feria, como en la economía informal, ¿ah? Incluso ya sea que roben lo que votan las grandes empresas o no, o sea, aparecen ahí, pero, o sea, vencen al día siguiente, o sea, mucha oferta, incluso de retail, como tienen que ver con la fecha de vencimiento de los productos. O sea, es decir, como lo que va a vencer en 2 o 3 días, una semana, gran oferta de retail. ¿Ya? ¿Qué pasa con qué tan importante es la fecha de vencimiento? Bueno, la normativa chilena exige que tenga una fecha de vencimiento todos los alimentos, Ok. hasta alimentos que no, que pueden estar mucho tiempo. Eh, el tema con la fecha de vencimiento es que puede alterar las características organolépticas del alimento, es decir, el sabor, el color, la textura, el olor. Y eso pasa de repente con alimentos que, por ejemplo, se humedecen, que uno siente que la textura es distinta, entonces ya no se cumple el objetivo inicial de que ser, no sé, una cosa crocante, que tenga tal sabor, van cambiando. Entonces, el tiempo de vencimiento está asociado un poquito a eso, a las características propias del alimento. Por ejemplo, en las bebidas quizás puede haber pérdida de gas. Entonces Ya. el sabor va a ser distinto. Ahora, que va a tener una implicancia en salud, algunos alimentos son más delicados que otros, pero en términos generales, la industria alimentaria en Chile, las legales, son súper estrictas en cuanto al proceso de fabricación de los alimentos. Por lo tanto, comerse algo que esté pasado 1 o 2 semanas, la verdad es que no va a generar muchos problemas, dependiendo del alimento también. No, no, por supuesto que sí, pero a mí me llama la atención. Yo me recuerdo sí, cuando, a raíz del terremoto en 2010, uno de los temas, que no sé si apareció en algún medio de comunicación, pero era que esto motivó de hecho que se cambiara la normativa internacional. No llegaba la ayuda de muchos países, qué sé Mm. yo. Claro, llegaban los aviones, se empezaban a descargar, pero todo el alimento que nos enviaban envasado, estaba en el idioma original. Entonces venía en vietnamita, venía en chino, Mm. venía en árabe, qué sé yo, digamos, y te encargo lo que fue tratar de buscar quién podía saber qué cosa contenía el tarro, Sí, porque no todo claro, viene, no todo viene con la foto, ¿ya? Entonces, claro. pero también ahí descubrimos que países acá de América Latina nos mandaron puras cosas vencidas, ¿ya? Qué mal. Y otros países no colocaban fecha de vencimiento. Entonces, Mm. hay claro, muchos países dieron ayuda, pero esa ayuda tuvo que votarse acá porque la verdad es que justamente, y eso quizás la gente no lo sabe, pero el Ministerio de Salud empezó digamos, a filtrar toda esa ayuda que llegaba, ¿ya? Porque Mm. justamente tenía esos problemas, no tenía fecha de vencimiento, y Mm. empezar a preguntar hacia allá. Entonces, el Ministerio de Salud no necesariamente hay gente que sepa chino, no necesariamente hay gente que sepa árabe, etcétera. Claro. Aquí en Chile, por ejemplo, la normativa exige que estén en el idioma local, sí en el ¿Ya? caso español. Pero fíjese lo que pasa, no sé si usted ha visto los supermercados chinos, que hay alimentos que no se sabe qué puede ser. Y el gran problema yo encuentro ahí es que si bien existe hoy día, hay tecnología para traducir en el momento, ¿qué pasa con la gente que es alérgica? ¿Qué pasa si hay un elemento ahí que lo come un niño que tiene alergia y no tiene idea qué es lo que está consumiendo? Entonces, ese es el gran problema en los alimentos que no tienen rotulación en español. Entonces, esos alimentos en estricto rigor no deberían venderse. Sí, pues no, o sea, me pasó. En algún momento de mi vida, yo estaba tomando como unas pastillas que eran naturales supuestamente, Mm. bueno, lo eran, ¿ya? Digamos, y me empecé a hinchar, me dio fiebre, qué sé yo, todo lo demás. Y finalmente, gracias a una doctora ecuatoriana, ¿ya? Me dijo, no, usted es alérgico a algo. Digamos, entonces me hizo hacer todo el listado de lo que había tomado, comido en la última semana, ¿ya? Y ahí descubrí que yo era alérgico al cromo. No sé, o sea, Mm. jamás en mi vida, o sea, y el cromo el organismo lo necesita, pero claramente estaba recibiendo una dosis muy superior a la tolerancia o la necesidad que tenía mi organismo. Entonces, Claro. entonces, claro, entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea,
claro, uno es alérgico, no sé, por la palta, no sé, alérgico, qué sé yo, no sé, al litre, no sé, por ese tipo de cosas, pero al cromo. Claro, pero yo creo que los niveles de alergia son tan amplios que muchas veces tienen que ver con esas pequeñas cantidades adicionales que se colocan a los alimentos. Entonces, ahí, ahí es un tema, y esto yo creo que genera una, digamos, todo un área que se ha ido ampliando, o sea, las alergias han ido creciendo. Antes era típicamente alergia al plátano oriental, pero era una, por lo que tú respirabas. Pero hoy día yo creo que hay muchas alergias que están asociadas al consumo de determinados alimentos y al no estar rotulados significan un gran problema. Claro, y no solo eso, lo que pasa es que en el tema de las alergias alimentarias, de repente hay gente que es alérgica a un solo alimento, ¿Mm? pero otros que son alérgicos a la sinergia de dos cosas en el alimento. Entonces, por más que lean, digan, bueno, esto lo puedo consumir porque no tiene el alergeno que yo conozco, que soy alérgica, puede ser que la combinación de dos cosas que contenga ese alimento genere una reacción alérgica en el individuo. Entonces, es muy complejo hoy en día, porque si usted piensa que las etiquetas pueden estar adulteradas, al final uno consume con miedo los alimentos, porque, chuta, ¿será que me va a dar una crisis alérgica? ¿Será que estoy, por ejemplo, no sé, cerca de un centro de salud? Entonces, es todo un tema muy particular eso de cómo están los alimentos conformados hoy en día. Sí, pues no, y además, o sea, lo que conversábamos al principio, o sea, yo por los temas que veo más estratégicos a nivel Mm, mundial o de inteligencia, o sea, la cantidad de laboratorios que producen fármacos, qué sé yo, con distintas calidades, distintas a las originales, que todo un debate sobre la propiedad intelectual y todo eso, qué sé yo, pero los alimentos pasa exactamente lo mismo, o sea, es decir, sí, digamos, cada vez más, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en los videos, por decirte cosas más simples, que no son difíciles de hacer, que sé yo, pues, digamos, pero que no tienen ninguna de las calidades que se requiere y que, claro, o se venden más barato, puede ser hasta de tipo artesanal, ya, que, digamos, bueno, la idea de que yo si compro algo artesanal va a ser más rico, pero no necesariamente va a tener la calidad que mi organismo requiere. exactamente, sí. Las cosas naturales o artesanales que se venden en las ferias, por ejemplo, hay que tener también cuidado porque no sabemos bajo qué condiciones fueron preparadas. Mm, Sobre todo, por ejemplo, las conservas o alimentos que tienen mucho tiempo pasado, no sabemos en qué condiciones fueron, entonces hay que tener cuidado. También, por ejemplo, estos alimentos que se venden en la calle, también hay que educar a la población, que no se, aquí se ve mucho que vendan, por ejemplo, ceviche en la calle. exacto. Eso es un riesgo porque los peces tienen naturalmente parásitos. Entonces, la gente puede contagiarse de parásitos sin saber y los signos clínicos que aparenta eso son súper variados. Entonces, la gente de repente no tiene información y no sabe que puede estar asociado al ceviche que se comió hace 2 semanas atrás. Exactamente. No, no, Mm. es un tema. Y con toda esta información a la cual tú dedicas, ¿con esto haces clases? Digamos, prestas asesoría. ¿Cuál es el mundo en el cual te mueves para este tipo de temas? Porque, o sea, una cosa es educar, o sea, hacerlo parte de la formación profesional de la carrera. Otra cosa distinta es ver, bueno, ¿qué pasa? Porque tiene un expertise que es poco conocido, Mm. que está más o menos en el backup de todo el proceso alimenticio. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Actualmente estoy dedicada a la docencia, entonces nosotros educamos a los alumnos, empezamos porque hay varias asignaturas en la carrera que tienen que ver con la producción de alimentos ¿Ya? y esto lo enseñamos a los estudiantes y también lo compartimos con la comunidad. En proyectos de vinculación con el medio, se le enseña a la comunidad, hay reuniones, por ejemplo, con las juntas de vecinos, donde se le enseña las cosas que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero también yo me he desempeñado en ámbitos de servicio público. He trabajado en servicio público donde el actuar de uno es distinto. Ahí es un ¿Ya? poquito más de la verificación de los alimentos, fiscalización de los alimentos, que es lo que hace la parte de la Seremi de Salud. Oye, pero ahora estamos aprovechando como tu vertiente veterinaria, ¿qué pasa con los alimentos de las mascotas? Porque Mm, finalmente uno está acostumbrado solamente a los perros y gatos. Ya con el tema de los alimentos, o sea, la variedad que hay, mm. las marcas extranjeras que hay, digamos ya, y las nacionales, ¿para qué hablar? Ya, esas cosas, pero además hay una cantidad de mascotas nuevas que han aparecido, desde serpientes, camaleones, qué sé yo, loros, en fin, digamos, o sea, ¿qué pasa con, o sea, cómo uno alimenta a todas estas mascotas, digamos? O sea, si, las cuida porque ellos no hablan de partida, así que, entonces, ¿cómo es ese mundo? Porque imagino que también de alguna forma digamos, te acerca a eso. Sí, bueno, el fraude alimentario también pasa a los animales, ¿ah? Esto no es una cosa que solamente para la alimentación de los seres humanos.
Han habido casos emblemáticos también de alimentación en los animales, que la etiqueta es incorrecta. Entonces pasó el año pasado un evento de ese estilo, pero los animales, confiamos nosotros que las empresas generan este pellet asociado a los distintos tipos de animales, ya sean, no sé, iguanas, ratoncitos, hámster, hurones, perros, gatos. Hoy en día la gente tiene muchos animales muy variados, Ya, serpientes, sí, dragones, cosas por ese estilo, dragones chiquititos, dragones barbudos me refiero, ya, ciervos. ya. Digamos, y la misma curiosidad en términos que hace con el alimento humano también se aplica en los laboratorios que procesan el tipo de pellets o alimentos para animales. No, 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 el reglamento sanitario no incluye los alimentos de consumo por los animales. Ya, ok, vale decir, por lo tanto, cada marca en el fondo desarrolla su propio Es- alimento en Laro, entonces, claro. entonces, digamos, o sea, ahí hay un vacío entonces. Más que un vacío, uno confía es que no existe una fiscalización directamente sobre las empresas que producen alimentos para los animales, porque, bueno, sí hay una fiscalización, pero no es tan acuciosa como es para el consumo humano. Y de hecho, fíjese un detalle y me estaba acordando, que en el reglamento sanitario actual indica que los alimentos que son determinados, por ejemplo, que vienen de adulteramiento y cosas así, dice hoy en día el reglamento sanitario que pueden ser destinados para el consumo animal. Mm, El problema es que los animales son parte, los animales, por ejemplo, caballos, vacas, ¿ya? cerdos, son parte de la cadena alimenticia del ser humano. Entonces, Exacto. ahora hay una moción para tratar de eliminar esa palabra de consumo animal en el reglamento sanitario, porque es volver a meter a la cadena productiva un alimento que fue determinado como adulterado. Entonces, eso es lo que viene en el futuro. También sacar esa frase de destinar el alimento adulterado para consumo animal y para que no vuelva a entrar al consumo humano. O sea, a mí me da la impresión que estamos bastante atrasados en eso, porque la discusión que se Sí. empezó a ver con los murciélagos en China, que sé yo, que transmitían todo lo que es el virus del COVID. ah, Y muchas cosas más, tiene un montón de cosas más. Mm. Claro, entonces me parece que estamos súper atrasados en eso, es decir, para un país que se declara, qué sé yo, animalista, cercano a animales, etcétera. O sea, es decir, yo no sé qué cosa le estoy dando, digamos, a mi perro, y mi perro, mi gato vive conmigo, o la mascota que sea. Mm. Claro, ¿no? Y me lame, qué sé yo, y se acerca, o sea, hay un contacto permanente, qué sé yo, como que claramente me puede contaminar, como tú bien dices, es parte de la cadena evolutiva del ser humano, la cadena alimenticia como de nosotros. Oye, Claro. Mm. con los alimentos de perros que vienen los extranjeros, ¿eso traen alguna certificación en el resto del mundo? No sé, los controlan, no sé si fiscalizan, pero hay estándares de calidad para ellos, para los alimentos? Sí, sí. Los alimentos, por ejemplo, de origen de Brasil traen una certificación que trae la etiqueta, una certificación que son como supervisados como por el Ministerio de Salud ¿Ya? del país de origen. Ellos sí tienen que tener una certificación, claro, y nosotros no podemos acceder a en qué condiciones fueron hechos. ¿Mm? Y uno también tiene que entender que los animales, o sea, si uno compra un producto que es barato, evidentemente que no puede exigir mucha calidad. Ese es el tema. Pasa lo mismo con los alimentos de consumo humano. ¿Mm? Ya. No, entonces es un tema porque, o sea, digamos, yo he visto en poblaciones, qué sé yo, que está el local chiquitito que vende verdura, el pan de la mañana, qué sé yo, que es una suerte de mini market así artesanal, digamos, que no de marca, ¿ya? Y venden la bolsita, qué sé yo, digamos que siempre. Anda tú a saber qué cosa es lo que está ahí adentro, o sea, porque puede ser una mezcla de varios pellets, qué sé yo, pero estamos hablando, un pellet que lícitamente no tiene ninguna condición de alimento, salvo hacerlo engordar nada más, pero como Sí, no le sí. entrega ninguna proteína que el animal necesita. Claro, puede ser que sean bajos, por ejemplo, en proteína y tengan mucha grasa. Ya, Entonces, es el problema de esos alimentos de repente baratos que venden a granel, claro, que uno no conoce el origen, de dónde viene, y en realidad yo estoy desnutriendo a mi animal, porque le estoy dando, es como si le diera pancito todos los días nomás. No le estoy dando un exactamente. alimento equilibrado y balanceado. Ya. Oye, no, o sea, a mí me preocupa, yo tengo cuatro perros, Mm. entonces digamos, o sea, mantener, hablando de mascotas. ¿Ya? Sí, ¿Cómo se llama? se llama Miu. Mew, ya. Miu. Entonces, Quiso aparecer también ella ahí. entonces, claro, que las mascotas son relevantes. Oye, a todo esto,
¿Cómo hay algún cuidado especial, digamos, a los animales en invierno? O sea, decir, porque, o sea, yo tengo los perros en el patio. ¿Ya? O sea, Mm, son perros medianos grandes, en todo caso. mm. ¿Ya? Los tengo en el patio. Entonces, no, entonces me retan, y no le compraste una capita, o digamos, pero qué sé yo, digo, tienen casa en todo caso, yo lo bromeo con ellos, les digo, ustedes tienen casa, te vamos subsidio clase media, así que tranquilo, tranquilo ahí. Han casa grande, qué sé yo, en fin. Sí. Entonces, pero en el fondo, bueno, digamos, ¿qué cuidado hay que tener con los animales en invierno o con el cambio climático en general, quizá para hacerlo más amplio? Eh, Déjala nomás que se cruce, entonces ya. no, Lo que pasa es que pasa por arriba del teclado, si eso es lo sí. que no. Los cuidados principalmente que hay que tener en los perros que son muy peludos y que si se mojan es lo mismo que uno se quedara con la ropa mojada. Ya. Entonces, claro, hay que evitar que los animales que tengan mucho pelito se quedan con el pelaje mojado. Hay que entender también que asimismo como circulan virus para los seres humanos en invierno, también aumenta la circulación de algunos virus que afectan a los perros y gatos. Entonces, lo importante es tenerlos vacunados. Ok. Siempre tener vacunados, el control veterinario al día, eh, evitar que se estén mojando, evitar bueno, que salgan el tema, por ejemplo, de repente cuando hay rayos, truenos y cosas por ese estilo, se asustan, pueden correr de la casa, las inundaciones también. Yo diría que como la contingencia ahora sería un poquito como eso, abrigarlos, sobre todo los animales que son más viejitos, tenerlos dentro de la casa. No sé qué edad tienen sus perritos. No, digamos, a ver, la mayor tiene 7 años. Ya, Ah, y ya el está menor, como adulta mayor ya. ya, claro, tiene 7 años, digamos, ella es la supervisora, así que Ya. está pendiente de todo lo que pasa en la casa. Mm. Y los menores, que son hermanos, eso tienen 3 años. Ah, Así son chiquititos que, todavía. claro, entonces, todavía. Entonces, no funciona bien. Entonces, pero, digamos, o sea, yo soy de la idea de que a la mascota hay que cuidarla, pero Mm. no la mala costumbre, esas cosas que no van a pasar siempre, porque las mascotas funcionan con rutinas. Entonces, o sea, digamos, entonces si tú, digamos, durante ese es mi pensar, tú me dirás si estoy bien o no, pero digamos, si yo en una semana lo entro todos los días a la casa y a la semana siguiente no lo entro. ¿Ya? O sea, Van a yo creo pedir que entrar. claro, o sea, yo creo que le hago mal a ellos porque finalmente lo acostumbran a una cosa que no va a suceder siempre. Ya me Mm, decían, qué sé yo, personas que se le ocurrió, tengo mi perrito que se lo voy a sacar a pasear. Y lo saca a pasear porque tenía tiempo, estaba de vacaciones, después volvió de vacaciones y no lo sacó nunca más a pasear, pues. no, pobrecito. Entonces, yo creo, o sea, una forma de cuidado de las mascotas, según me parece, es mantenerlo con una rutina que sea sostenible, Mm, y una claro. rutina porque eso además genera cercanía, o sea, Mm, saben lo que va a pasar. Entonces, claro. claro, o sea, yo soy muy preocupado, por ejemplo, que todos comen igual, lo mismo, Mm. ¿ya? Entonces, no tengo privilegio con ninguno. ¿Ya? Para que no exista envidia entre ellos, dice usted. Claro, exactamente, Sí. pero claro, es que son preocupados, o sea, te digo, la mayor, mi perra mayor, ella va a ver qué se le sirvió a cada plato. Entonces, Mm, entonces, bueno, en fin, esas son las gracias de la mascota, digamos, pero yo creo que la mascota, o sea, hay que cuidarla no solamente desde el punto de vista veterinario, salud, con todas sus vacunas y todo lo demás, pero mm. también en darle un entorno seguro para que ellos sepan a qué atenerse. O sea, Sí, claro. Importa mucho también el estatus mental. Hoy en día los animales son seres sintientes, entonces ellos también resienten, por ejemplo, la soledad, cuando pasan mucho tiempo solos. La etología animal, por ejemplo, hoy día se dedica al análisis del comportamiento de los animales. Hay animales muy agresivos también que son ya, muy mal criados, hay pacientes muy mal criados. Y también hay que orientar a los propietarios o los tutores para que los recríen de nuevo. Em, y claro, llevar su control veterinario, quererlos, no dejarlos botados, tener una tenencia responsable de estos bichitos. ya, no, eso no es caso. Oye, Mm, Natalia Sánchez, directora de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello en Concepción, digamos, es, a ver, especialista en lo que sería, o sea, estudiosa, digamos, y preocupada de lo que es la salud pública, magíster en mm, ciencias, en microbiología, en fin, con todo, que te quiero agradecer enormemente, la verdad, o sea, la conversación por una parte, digamos, lo didáctico de tu explicación, en temas que muchas veces uno no ubica ni conoce, o sea, es decir, digamos, si tú tuvieras que decir la frase final, así como para cerrar todo lo que has dicho, ¿qué se te ocurre en este minuto?
A ver, ¿qué se me ocurriría? Del tema alimentario, hacer un llamado a la población a que tenga conciencia de lo que come, a denunciar las malas prácticas, a que la gente también se empodere más, se empodere, que el consumidor hoy en día tiene mucho poder, antiguamente no lo tenía, pero sí hoy en día tenemos mucha fuerza, voz y voto en todo lo que es la cadena productiva. Ok, no. Bueno, quédese con esa frase que ha dicho Natalia para que lo converse usted en su casa, con su familia, con su hijo, nietos, nietas, qué sé yo, amigos, amistades, porque conversar estos temas es sano, es decir, desde el sentido común hemos sacado una cantidad de temas, vemos que Chile está bien desde el punto de vista alimentario, estamos sobre la media, por lo menos uno podría decir, pero siempre hay que estar evolucionando y haciendo las cosas como corresponde. Y bueno, y cuida a sus mascotas, por supuesto, o sea, es decir, y si no las tiene o sea, no se preocupe, porque a lo mejor no las tiene porque no tiene capacidad de poder cuidarlos. O sea, darle el entorno que necesita y preocúpese también de cómo los alimenta para que tengan el equilibrio. Así. A ver, como usted bien sabe, se han realizado las elecciones en el Parlamento Europeo. Y gran parte de la novedad ya se conocía de antes, afortunadamente, por las encuestas, estudios de opinión, respecto a un incremento en la votación en la extrema lo que se llama extrema derecha. Sin embargo, bueno, perdón, lo cual fue cierto, la extrema derecha o la derecha no tradicional tuvo un incremento de la votación. Hubo una pérdida de lo que es el progresismo de izquierda evidente en cada uno de los países. La elección del Parlamento Europeo funciona donde los 27 países, digamos, cada uno de ellos conforme la cantidad de población que tiene, digamos, elige representantes al Parlamento Europeo. Estos representantes al Parlamento Europeo que son un poco más de 700 parlamentarios, diputados, son los que representan a los países digamos, en este Parlamento, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, ¿ya? Y donde toman decisiones que son vinculantes para todos los países. Y es ahí donde los partidos tradicionales perdieron cada vez más votación. Sin embargo, los partidos tradicionales, el Partido Popular Europeo, por ejemplo, que es una centro derecha europea, el Partido Socialista, como que están separados los países, pero se unen en la Unión Europea, mantienen una mayoría, pero esa mayoría se ha ido debilitando en las últimas elecciones. Conclusión de esta elección respecto a ellos es que ellos probablemente esta va a ser la última vez que van a poder formar mayoría para poder darle la estructura de autoridades a la Unión Europea. Entonces, el fenómeno, hoy día la mirada analítica está puesta en qué pasa con la extrema derecha. Y en la extrema derecha, digamos, para decirlo de esa manera, hay un fenómeno que es interesante considerarlo, que es el hecho de que hay dos tipos de extrema derecha que están presentes. Una es la que hoy día gobierna Italia, con Meloni, ¿no es cierto?, que tiene hoy día un papel de bisagra dentro de la reunión que se va a hacer el 28-29 de junio de este año para poder ver quiénes son los candidatos a presidir la Unión Europea, donde, digamos, Van der Leyen, la actual presidenta, probablemente va a continuar, se va a hacer reelecta. Pero más allá de eso, digamos, el pacto con Meloni es fundamental para poder mirar otros dirían, digamos, otros acuerdos entre lo que es la función de la Unión Europea. Pero sucede que al lado de Meloni apareció Le Pen. Y con la sorpresa siguiente, primero que Macron, al haber perdido la elección de sus representantes al Parlamento Europeo, disuelve la Asamblea, ¿ya? Y está llamando a elecciones que se van a hacer a inicios de julio. ¿Ya? Y con eso lo más probable, Macron, que golpeó la mesa con esa decisión, es altamente probable que el partido de Le Pen, ¿ya? Digamos que ha sido considerado de ultraderecha dentro de Francia, tenga mayoría en el Parlamento y por lo tanto, en el sistema semipresidencial que tiene Francia, el partido de Le Pen, con los aliados que tiene, va a poder definir quién va a ser el primer ministro de Francia. El presidente Macron en Francia tiene la responsabilidad de los temas estratégicos de Francia, que incluyen relaciones exteriores, incluyen defensa y seguridad, y el primer ministro o la primera ministra es la que tiene la responsabilidad plena y completa acerca de la gestión doméstica o nacional de Francia. Es decir, está a cargo de la seguridad, de los municipios, etcétera, de todo. ¿Eh? Eh, Incluso de la economía, pero en acuerdo con el presidente. Entonces, digamos, en la semana hubo dos entrevistas relevantes. Tanto una de Meloni al diario Le Figaro en Italia,
como de Le Pen, que también dio una entrevista que dio, a un medio francés. Y en ambas, Meloni y Le Pen hoy día representan una, una derecha que ya no es ultra. Ambas declaran el respeto a la democracia, a la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos, y que se aleja de lo que eran los discursos más extremistas que tenía hace tiempo. Por otra parte, donde también queda una debacle política, es en Alemania, donde el partido gobernante queda en tercer lugar. Y en segundo lugar queda un partido que conocemos como Alternativa por Alemania, aquí es ultranacionalista. Ahora, este partido ultranacionalista alemán está contra la institucionalidad del Estado, no cree en la democracia y quiere hacer un cambio completo. La primera lectura es que estos partidos no quieren, digamos, que la Unión Europea se mantenga. Ya, o sea, decir, no, no son pro Unión Europea, sino por el contrario, ellos quieren volver a la soberanía plena, a la desaparición de la Unión Europea. Y estos partidos, digamos, por lo tanto, representan hoy día una ultraderecha. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que la votación en el Parlamento Europeo está generando el siguiente cuadro. Lo que antes era como ultraderecha, como el caso de Meloni o el caso de Le Pen, ¿no es cierto?, en Francia y en Italia, hoy día pasa a ser centro-derecha. Lo que era el Partido Popular Europeo, que antes era centro-derecha, hoy día es centro. El Partido Socialista, que antes era centro-izquierda, hoy día es centro. ¿Ah? Y empiezan a haber otros grupos hacia el lado. Es decir, se mueve el posicionamiento ideológico de los partidos, logrando que partidos que antes eran considerados de ultra, hoy día son considerados de una centro-derecha. Es decir, hay un cambio cualitativo desde el punto de vista de la percepción ideológica de los partidos de derecha que son mucho más duros, que son mucho más radicales muchas veces en sus posiciones. ¿Por qué? Porque aparecen otros partidos que están más a la derecha todavía. Este fenómeno, entre paréntesis, lo está viviendo Israel. Netanyahu está aliado con esa ultraderecha que lo obliga a hacer una cantidad de negociaciones internas que no siempre son comprendidas en el extranjero, más allá de los despliegues y las acciones que está haciendo Israel en Gaza con todo ese costo humanitario. Entonces, pero le quiero decir que hoy día la elección del Parlamento Europeo nos está moviendo la percepción de dónde está el centro y quiénes están en el centro, y genera de que algunos que estaban antiguamente en la ultraderecha o en la ultraizquierda, hoy día pasan a ser parte de la centroderecha o la centroizquierda. En consecuencia, debemos tener, yo diría, claridad en torno a lo que esto implica y lo que significa, y debemos saber también de qué manera lo vamos a traer a América Latina, donde los países de América Latina miran este fenómeno, y después lo copian. Pero acá yo creo que en América, como en Chile, el tema es un poco más complicado, porque hay un progresismo que, digamos, tanto en la derecha como en la izquierda, que siendo minorías, lo que está haciendo es dar mayor espacio al populismo. Pero estos son temas que son más genéricos, pues se los dejo para que usted lo converse y lo reflexione a partir de la información que usted tiene y con el análisis que le hemos entregado en esta oportunidad. Así que usted recuerde, converse, dialogue, entreténgase este fin de semana. Yo diría, el día jueves hemos celebrado el Día de los Pueblos Originarios. Y tenemos un fin de semana que para muchos va a ser largo. Y gracias a ustedes que nos sigue día a día en esta séptima temporada de Las Cartas sobre la Mesa. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.